Name Show. Bienvenidos a Nape Show, mi nombre es Alfie Ander, este es el episodio número 22 y vamos a estar hablando hoy día sobre Perú, México, El Salvador y Venezuela. Si quieren comunicarse con nosotros, comuníquense por medio de las redes sociales o por medio de email. Vamos a empezar la emisión hablando sobre Perú, uno de los países que ya me habrán escuchado muy lindo, uno de los países que me encanta mucho. Sin embargo, a pesar de ser uno de los países que mejor se ha posicionado y está manejando de alguna manera la crisis, no deja de fallar los problemas, o no deja de estar presente, los problemas que afectan a los sistemas políticos en general en América Latina. Y en este caso, una de las principales falencias que ha tenido Perú ha sido en cuanto al proyecto en relación al hacinamiento de las cárceles, que de alguna manera se buscó relacionarlo y tratar de no solo mover el foco, sino también apaciguar la cantidad de presos acusados de corrupción, de malversación de fondos, etcétera, que ha estado dejando libre el sistema judicial peruano. Sin embargo, ahora vamos a llegar a ese punto. Voy a empezar hablando primero de las consecuencias del coronavirus. Recordemos que una de sus primeras medidas, que fue el permitir de sacarle los fondos de ahorro por jubilación de entidades privadas, permitir sacarles un 25% dividido en 2 periodos de tiempo, una de las medidas que había tomado el Parlamento. Otras de las medidas que se empezó a aplicar es el bono familiar de universal de 760 soles, que viene a ser más o menos unos entre 220 y 225 dólares, para tratar de ayudar a una población de más o menos 6,8 millones de peruanos, de familias, que entre ellas se encuentran muchas, la población con problemas económicos que ya venía teniendo, gente que dependía su economía familiar en trabajos independientes, artesanales, trabajos informales, algo que afecta mucho en América Latina, el trabajo informal. También comunicó una ministra bastante joven, Antonieta Alba, ministra de Economía, que permitió a las entidades financieras una gran liquidez para poder otorgar créditos de aproximadamente 4.500 millones de dólares. Un paquete que forma parte del programa de Activa Perú, que pretende dar créditos a los sectores más vulnerables. Otro dato bastante negativo económico es que las exportaciones peruanas cayeron un 40%. Ahora, esta caída es una caída mayor de la que había ocurrido en la crisis americana de aquel diciembre del 2008 y que continuó en enero 2009. Recordemos que por el lazo entre Perú y Estados Unidos, a Perú también le había afectado mucho esa crisis. Esta crisis actual, afecta a las exportaciones, dejando una secuela mayor que en aquella crisis de hipotecaria del 2008 americana. Otro de los temas importantes que ocurrió en esta semana fue el llamado que recibió el presidente peruano Vizcarra de Donald Trump, felicitándolo por cómo se estaba manejando el tema del COVID-19. Se comprometió en dar una mayor asistencia médica, como también felicitarlo por defender la libertad, los años que viene Perú defendiendo la libertad y defendiendo la democracia
En este caso se refiere obviamente al conflicto, la defensa de la democracia en Venezuela. Y ahora entramos al tema más caldera, que fue la liberación de Keiko Fujimori. La hija de Fujimori, líder de Fuerza Popular, partido de su padre, fue liberada a principios de mayo por el Tribunal de Apelaciones, quien ordenó revocar la orden de prisión preventiva. Miremoslo, se revocó la orden de prisión preventiva. Recordemos que esta es la segunda vez que dejan en libertad a Keiko a partir del noviembre del 2019. ¿Sí? Ya estando presa en ese momento 13 meses en prisión. ¿Qué se le acusa? Esa es la gran pregunta. Vamos a hacer un repaso escueto, bastante corto. Primero aclaremos que solamente pagó de fianza $20.500, que para esta gente con lo que robó no es nada. $20.500 es un cambio que le dan, nada más. ¿De qué se le acusa? De ser la cabeza de una organización criminal, de haber armado una estructura de corrupción empresarial y estatal que le permitió competir con Ollanta Humala en el 2011 y con Kuczynski en el 2016. Esta banda que trató de organizar, bien organizada, una estructura, un sistema dentro de Fuerza Popular, tenía un fin político, que era que Keiko llegue al poder, y venía impulsado ¿por quién? ¿Quién aparece atrás? El grupo Odebrecht. Acuérdense del grupo Odebrecht, uno de los mayores hechos de corrupción donde participaron la mayoría de los países de América Latina, por no decir todos, por alguno no está claro todavía, y dónde. Bueno, no vamos a desviarnos del tema, ya seguro que lo han escuchado. La idea era recibir aportes ilícitos por estos actos de corrupción, y Odebrecht se iba a ver beneficiado con la llegada de poder de Keiko al poder ejecutivo. Es decir, Keiko le iba a devolver el favor por medio de obras a Odebrecht, y no solo eso, el poder legislativo le iba a armar una estructura también normativa de beneficio, y también el poder judicial le iba a otorgar favores. Ahí vemos toda la cadena de corrupción de que cayó un montón de gente. ¿Qué es lo que hacía Keiko? Por medio de lo que se denomina en Perú el pitufeo, por si es que se denomina en diferentes países diferentes nombres, pitufeo, que es por medio de diferentes ramificaciones lavar el dinero ilegal, ¿sí? En pocas cantidades, lavarlas y pasarlas por un proceso para que se quede legal. Ante esto, el fiscal Vela, bien claro, detalló que se está usando la pandemia para dar vía libre a todos estos corruptos, es decir, dejarlos libres. Y vemos por qué decimos esto. Porque Keiko en la presentación, si bien la presentación de excarcelación se había presentado en enero, en mayo se usó la justificación de que se pueden ver afectados por el coronavirus como medida para ser liberados. Y así sucedieron con varios. Esto llevó que, como venía diciendo, comenzó a dividir las aguas en Perú, dentro de los poderes políticos también, y se comenzó a hablar sobre el hacinamiento de los presos como una justificación. Es decir, para justificar que se estaba dejando libre a todos estos corruptos, acusados con causas, etc., se comenzó el ojo de la tormenta, se comenzó a desviarlos con la justificación de que hay un hacinamiento. Entonces se comenzaron a desarrollar proyectos para tratar de resolver este hacinamiento que tanto preocupa ahora, tanto preocupa al poder legislativo, al nuevo poder que recién está actuando encima, poder legislativo peruano. El jueves se sesionó
en una plenaria en la cual participaron el ministro de Justicia, el titular del Poder Judicial, y se llevó a cabo un análisis en la Comisión de Justicia. Ley que se busca mitigar el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Más adornado imposible. Viernes 15 se logra el consenso. El sábado hay un plenario para su aprobación o no. Y todo este lío que tanto convulsionó a los peruanos, por lo menos, y a veces la gente muy estática no se mete, pero que a los que les preocupó movieron un poco los hilos, llegó el anuncio del primer ministro Ceballos. ¿Qué es lo que dijo? Que es el líder del Consejo de Ministros. Rechaza el proyecto que está haciendo el Congreso para rechazar el proyecto de reducir la población penitenciaria. Criticó estas medidas y dijo que el Congreso tiene que estar más cerca de las necesidades del pueblo, de la población. Lo que hoy en día, lo que el COVID-19 está generando, que son más problemas económicos de salud, y debería estar tomando más o enfocando más el ojo en esas medidas y no perdiendo tiempo viendo cómo y qué hacer con el problema en las cárceles, con ciudadanos que han perdido los derechos, ¿sí? Ciudadanos que fueron ciudadanos pero que hoy en día son presos sin derechos. Y como hemos dicho, una manera de poder también sacar del centro de la tormenta la liberación de todos estos líderes. Ahí vemos cómo se mueve cuando hablamos de casta política, cuando hablamos de un sector político que aún sobrevive, son parásitos del Estado. Esto es un ejemplo más. Cómo se ayudan unos a otros, a pesar de que puedan tener conflictos, problemas, diferencias. Por más de que Keiko haya pasado como un año en la cárcel, obviamente con celular, televisión, aunque lo nieguen, en primera, como un hotel, un suite de un hotel, así, aunque lo nieguen, siempre los políticos van a devolver favores que han recibido y se mantienen unos a otros. Ya ha llegado el sábado a la noche, llega toda la confusión, siempre de lo que hacen siempre estos políticos es que al frente de la población, como trabajan una semana al mes o un par de días al mes nada más, tratan siempre, cuando tienen que sesionar, lo demoran como 3 días y trabajan de noche, se quedan de madrugada para que la población vea que estas lacras trabajan mucho. Pero no es la realidad, no es así. Que 3 días sesionen a full, no es así. Y acá vemos este caso, un sábado a la noche, antes de la medianoche, al final se terminó rechazando los proyectos. ¿Y cuál es la justificación? Nuevamente, de que, porque todo se justifica. Acá todo se justifica cuando cuando el problema se está acercando a uno, se pasa, cuando la pelota quema, es un mejor ejemplo, se pasa a otra pelota. Nuevamente, se pasa la pelota al Ejecutivo diciendo que es el Ejecutivo quien debe tomar esta decisión y no el Legislativo. De esta manera, entonces, se pasó la pelota al presidente Vizcarra y de alguna manera coincide con lo transmitido por medio de él, de quejarse de que el Congreso estaba perdiendo su objetividad. Recordemos que este Congreso, nuevamente les digo, recién está comenzando a sesionar. ¿Cuáles fueron las principales diferencias? En teoría, lo que se dice, justificativo para que no se aprobara, porque si no se iba a armar un lío tremendo, no estuvieron de acuerdo respecto al acto de corrupción, mujeres gestantes, mujeres presas que tienen hijos. En cuanto a los antecedentes penales, no hubo coincidencia, no hubo aprobación, se rechazó. Vizcarra, presidente peruano, acusó entonces de que estas son medidas populistas y el Congreso, sesionando tan tempranamente, me refiero a lo joven,
de este Congreso, después de los hechos ocurridos antes, que vamos a hablarlo, si nos hace muy largo, ya el Congreso está totalmente desgastado. ¿Por qué? Por estas acusaciones de medidas populistas que fueron el 25% de las AFP, la suspensión de cobro de peajes y esta medida en relación a la liberación de los presos, justificándoles por la pandemia y el coronavirus y el miedo de que se enfermen los pobrecitos. ¿Quién salió a escudarse? Los líderes de Acción Popular. Recordemos, Acción Popular, el partido. Aquel viejo partido de Belaúnde de 1956. Quien apoyó todas estas medidas, y ahí se muestran cómo estos partidos populistas son un desastre. De otro punto de vista también apareció, otro punto de vista lo dio el juez supremo San Martín, él dio su punto de vista. Él dice, el proyecto de ley que ellos habían enviado había sido simple y se podría haber aprobado sin ningún inconveniente. El Poder Judicial apoyaba y firmó lo presentado por el juez supremo, donde respecto al problema que causaban los presos hacinados, había que hacer excepciones, como los corruptos y lo que hayan estado acusados o hayan tenido causa por corrupción y de secuestro. Ante todos estos problemas, ¿qué es lo que pasó? Otro tema que se comenzó a poner en la mesa de los peruanos fue la dimisión de los principales ministros, siendo de ellos el de Salud, el de Justicia, Educación y Agricultura. Todos estos, incluido el presidente del Consejo de Ministros, Ceballos. Todos estos quedaron, a pesar de que lo nieguen, quedaron en la cuerda floja en medio de los ojos de Vizcarra. Vamos a pasar entonces ahora a nuestro querido país de México, otro de los países hermosos de la región. Hay un problema en relación a México, que siempre los medios de comunicación de alguna manera siempre está entre la espada y la pared, entre el poder político y la verdad que tienen que contar. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los tópicos y temas donde deberían presionar más a un gobierno, encima un gobierno tan irregular como el señor AMLO, quien de cuarta transformación, algo diferente, no tiene nada, quizás lo nuevo sea que es más inútil que los anteriores, los medios de comunicación no terminan jugando ese rol de investigar, presionar temas, meterle, darlos vueltas. Pero bueno, es una situación en contexto diferente que se da en el país mexicano. Entre los temas que ha tenido manteniendo en vilo a los mexicanos en esta crisis de COVID, muy interpretada muy desde lo bajo por AMLO, fue que han estado perdiendo empleos. Han estado perdiendo y se calcula que la pérdida de empleos ha sido por 8 empleos por minutos. Eso es lo que ha destruido la pandemia y lo que todavía mucho del mundo, principalmente los estatistas, quienes son estatistas y adoradores del Estado, no lo entienden. La cantidad de empleos que se está perdiendo y que empuja a la gente a tener que buscar por medios a veces apresurados, de necesidad, de primera necesidad, porque estos son primeras necesidades, tomar decisiones erróneas. Se determinó otorgar créditos, el Estado da créditos de tasa 0% a 2 años y 4 meses, ¿sí? Que van a rondar aproximadamente unos 35.000 millones de pesos mexicanos. Ahora, ¿son suficientes y no? Y como decimos, es la otra pregunta, ¿a quién van destinados? Por esa es la pregunta. Todo bien, los créditos y ayuda, etcétera, qué sé yo, algo que por lo menos no estoy de acuerdo, pues se pueden dar, la ayuda al gobierno puede venir por otro lado, como ya lo hemos hablado, no necesariamente en el dar, sino puede ser también el sacar. Sácame los impuestos, sácame esto, sácame el otro, sácame el pie del Estado, reducción, sácame regulaciones. Ahora vamos a ver un caso grave que ha pasado en México también. Ese punto de vista no lo tiene
y no lo están teniendo, y menos esta cuarta transformación de que tanto se llama. Y algo gracioso que no va, lo bueno es que queda registrado, es el pedido de renuncia que se ha hecho en change.org. El pedido de renuncia que se ha hecho a AMLO, y lo gracioso es por presunta enfermedad mental, por constantes confusiones. Si quieren vayan y voten en change.org, que todavía debe seguir abierto. Si es que no ya llega, se llenó todo, porque debería estar lleno. Y lo debería llenar el mexicano que quiere comer día a día y que quiere una vida en base a la libertad y no estar dependiente del Estado y que el Estado lo resuelva en todo. Si no sos parte de esas personas, anda a firmar eso, porque esta gente no está haciendo nada diferente a otros gobiernos, es más, lo está haciendo peor. Donde vemos los problemas económicos, donde se ve que la grieta que está dejando la pandemia, es en los artesanos, donde los artesanos en México comenzaron a... Y esto es solamente un eslabón chiquitito, ¿no? Una bola pequeña, un sector pequeñito, que era la coalición indígena autónoma de México, quien puso una tienda al frente del Senado, en ese hermoso parque Pasteur, donde se decidió intercambiar artesanías por comidas, porque ellos tienen poblaciones totalmente que se ven afectadas por el coronavirus y la pandemia. Son de niños, adultos me refiero a la gente adulta, tercera edad, discapacitados, todos estos grupos de riesgos. ¿Dónde está el Estado? Ahí está la pregunta. Porque son lindos los discursos que hace AMLO y así. Parece estar tomando un café con un amigo mientras, como si no hubiera muchas preocupaciones y nada para hacer en el Estado mexicano, cuando hay un montón. Después tenemos al diputado, otro tema bastante importante fue la acusación del diputado Muñoz por Morena, quien acusó a la unidad de inteligencia financiera de frenar los contratos usando intermediarios, porque se han descubierto muchos hechos de corrupción, más que hechos, acusaciones de corrupción. Se está eso por comprobar. Por lo tanto, exigió que se frene y que se promocione los contratos directos con los proveedores. ¿A qué se refiere? A los medios ahora con la pandemia, y que esto ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica también. Veamos los casos, muy bueno, en España también, como se han robado en España todas esas mascarillas, y también en Argentina, ahora que también se han perdido millones de dólares y no sabe nadie dónde están. Acá también lo mismo. Y ahí se observan lo inútiles que son los políticos. Muchos de estos casos que podrían haber sido solucionados, pero como siempre, esto sucede porque no se hace pública las cosas, hay tramullo por debajo, y ahí está la acusación, donde apoyamos esa acusación de Morena, si bien hay muchas diferencias con ese partido, pero bueno, digamos que en esto la apoyamos en esa medida y se debe investigar para que todo, aunque no va a quedar en nada, pero bueno, es bueno ya la acusación. Tenemos también otro de los temas, la idea, pero vamos a tratar varios temas de que ha estado hablando y desguaza todo, más confusión que certeza de tópicos, pero bueno. La idea de AMLO de lograr una reunión en julio con Trump, en modo de agradecer por el apoyo de COVID-19, pero también por el apoyo en las crisis petroleras que han tenido. Y también a fin de dar una solución, para una alternativa para regular a los mexicanos ilegales. Sinvergüenza. Esos mexicanos que están en Estados Unidos están ilegales por causa del mismo Estado mexicano. Usted es parte de ese sistema y es parte de ser culpable de que muchas familias sean separadas, los sufrimientos, las separaciones y todas, porque no digo las otras palabras, de los problemas de esa gente que circula para poder cruzar la frontera, de escapar de un Estado que, si bien
posicionado en libre mercado, digamos, está bien posicionado en América Latina, pero que no termina de completar las medidas para poder darle de comer a su gente, sacarlas de negocios turbios y otorgarle el beneficio de las necesidades básicas por lo menos, y que obliga a esa gente a que tenga que vender un poco más el alma para poder pasar hacia el otro lado del sistema capitalista americano. Otro de los temas fue el agradecimiento de AMLO a los dueños de los hoteles de la Ciudad de México por hospedar gratuitamente. Lo gracioso de estos sinvergüenza de los políticos es que le encantan los gratuitos. A ellos les encanta lo gratuito, pero ellos no trabajan gratuitos, ¿no? No. Ellos reciben mensualmente en dólares, encima cobran en dólares, por medio de los impuestos que todos los mexicanos pagamos, y que si no pagamos tenemos un montón de problemas, no los de arriba. Recordemos que todos los de arriba, los amigos del poder, esa casta política con esa casta también antigua empresarial roñosa, que está ahí metida con los políticos en México, todos ellos pueden ser perdonados, pero nosotros no pagamos un día, 2, 3 y ya nos vienen con problemas. Así todo, este sinvergüenza se da el lujo de decir gracias por la hospedaje gratuito a un sector que ya se viene muy golpeado. Van a decir, sí, pero le dimos créditos, qué sé yo. No, necesitan otras soluciones, que no es solo el crédito y más deuda y patear deuda a futuro. Ante los problemas que ha habido dentro de las voces de los sectores empresariales de que iban a despedir gente, también sale a decir AMLO, si se produce una quiebra de una empresa, el empresario va a ser quien asuma la responsabilidad. Amenaza de un estatista que no se diferencia con ningún socialista. Es la cuarta transformación, será la cuarta transformación hacia un socialismo, y esperemos que de ese socialismo no a un chavismo. Hasta ahora es lo que más se parece. Desde, obviamente, la CONCAMIN, que si no la conoce, la CONCAMIN es la cámara que agrupa a las industrias de México, las cuales yo estoy en contra, porque pasa lo mismo que pasa en Latinoamérica. Estos grupos se protegen entre ellos y no son muchas de ellas, porque no vamos a generalizar, pero la mayoría, los que detentan ahí el peso del voto y la decisión, no dejan que emprendedores, nosotros, gente que queremos trabajar, podamos desarrollar un emprendimiento. Nosotros, dueños de pequeñas empresas o de medianas empresas, no podamos involucrarnos ni competir libremente, porque estos señores, como mantienen en la soga en el cuello al Estado al contratar un montón de gente, tienen que salir en su auxilio, y para ello no quieren competencia ni quieren que nosotros, la mayoría de los ciudadanos, podamos competir con ellos. Y recuerden, privados no es la libertad de los privados solamente de los emprendedores, las empresas, sino también de usted como ciudadano. Usted es un privado, su libertad, sus cosas, sus decisiones, y no un Estado por usted. El 36% de los mexicanos 36% de las empresas no tuvieron ingreso. 6 de cada 10 directamente, un 50% de ingresos menos. Lo que acusa esta cámara es una posible recesión y depresión, y de que la pérdida se calcula de unos 5.000 millones de dólares. Un 83% menos que el mismo periodo del año pasado. Ante estos temas que han estado convulsionando México, AMLO no tuvo otra que anunciar que el 17 de mayo, ya esta semana, se decidió dar inicio a la apertura de las fábricas de la cadena de producción de automotriz, ya que los americanos están abriendo el mercado
están abriendo de vuelta, están saliendo del aislamiento del COVID, esa semana del 18, ellos también van a salir porque la cadena de producción se mezcla tanto con Estados Unidos como en Canadá. Entonces, una de las primeras que están entrando. A pesar de ello, se aplica un regreso a normalidad por medio de un plan que va a constar de 3 fases, donde el 18 de mayo se van a comenzar a abrir casi unos 270 municipios en 15 estados que no han tenido el coronavirus, no ha habido caso de coronavirus. 38 de mayo se planea incluir diferentes sectores de la industria, la construcción, la minera, las fabricaciones. Lo importante, estos tipos dan... Estos personajes se creen, les encanta tener el poder y creen poder saber cuándo es el tiempo y el momento de apertura, porque ahí no va a estar el coronavirus y porque tenemos que diluir el riesgo. Si en más de un mes no pudiste estar preparado, es responsabilidad del Estado y la política y el desastre que son, y no del ciudadano, que como hemos dicho ahora, quien no está, que está desempleado, que está en la pobreza, que está haciendo negocios turbios y por izquierda porque no tiene otra alternativa para comer, subsistir, pagar a ustedes, vagos, lacras, parásitos, que ustedes sí necesitan el salario puntual mensualmente, y ahí sí que nos buscan con la fuerza que ustedes tienen, la policía, para obligarnos a pagar. Y entonces, ¿quién quiere estar adentro de una estructura del Estado? Después se quejan de organizaciones criminales. Sin embargo, ahí vemos algo, ahí ya hay un dilema. Pero ¿quiénes son iguales? ¿Quién es peor que el otro? Porque ustedes, parásitos del Estado, lo único que sirven es para poder a fin de mes recibir su dinero y no trabajar durante todo el año. 1 de junio, lo que es todo lo social, educativo, económico, se termina abriendo totalmente y va a haber una especie de semáforo donde se pretende estar atento ante un brote. Después se quejan de por qué los ciudadanos mexicanos quieren aprobar por medio de Change una aprobación quieren firmar un documento para que AMLO cese de ser el presidente mexicano. Y es por estas razones en las cuales AMLO, como una idea, que el PIB debería ser medido por la felicidad, la felicidad y la buena onda, vamos todos juntos, y no por lo económico. La cuarta transformación es un modelo de rescate totalmente diferente a lo que está haciendo el mundo. Eso lo ha dicho él. Donde se tiene que medir el bienestar y la felicidad de la población. Se quiere aplicar eso, donde se mide el bienestar y la felicidad de la población. Y este modelo alternativo, claro, todo el mundo está equivocado. Todos los años de investigaciones que se ha hecho están equivocados. Nosotros, entonces, con la finalidad de querer beneficiar a la gente más pobre, algo que te dicen todos los populistas, vamos a enfocarnos en entregar recursos a la población más pobre para fortalecer el consumo y beneficiar a todos los sectores. Keynesianismo, Keynes. Todos estos socialistas son unos keynesianos asquerosos en el punto de vista económico y cómo están tratando esto, cuando la solución es la otra: desregular para que yo, que no puedo, no tengo necesidades básicas, pueda por lo menos emprender un negocito, algo, o pueda siquiera me pueda contratar, el que quiera, es que se arriesgue a emprender, me pueda contratar sin que yo tenga que estar de que estoy legal, que estoy informal, y si que estoy emprendiendo de que me vienen a coimear,
que estoy mal, que que esto no es como debería ser, que te faltó esto. Toda esa burocracia es la que tienen que sacar si querés ayudar. Pero no. La cuarta transformación es más keynesiano, es más socialismo. Por lo tanto, señor presidente AMLO, usted está equivocado y ahora lo vamos a ver por qué. Este es un ejemplo de cómo el Estado abusa de los ciudadanos mexicanos. Este es un ejemplo feroz. Cómo la Secretaría de Energía, liderada por Rocío Nale, una sinvergüenza parasitaria, asume el control del sistema eléctrico nacional y se ponen contentos. Y ahí donde los medios no apretan el botón. Y no lo apretan porque está entre la espada y la pared. Ahí no lo apretan. Y volvemos al tema de lo que dijo Cardoso en su libro. De que lo que primero que le dijo Fox, presidente en sus gestiones, ¿no? Cardoso y Fox y después Cardoso. Que no se metan a organizaciones criminales. Ese es la retroalimentación de esa casta política y que no solamente queda ahí, sino hay que incluir a los empresarios. Recuerden que son los empresarios vividores del Estado, quienes de ahí se retroalimentan para poder subsistir a costa de ciudadanos que no pueden salir. Un tipo de casta moderno, diferente al de la India, pero moderno, con años, moderno porque siempre lo van actualizando estos sinvergüenzas, a modo de que los ciudadanos siempre tengan que aceptarlo y voten por esto. ¿Qué es lo que pasó con la Secretaría de Energía? Para tratar de que no colapse el sistema de transición y distribución de energía, que es un recurso, declaró como recurso estratégico del gobierno de México, y no lo dijo AMLO, la mandaron al frente a Stanale. Para que no haya problema, se decidió hacer un acuerdo de política de contabilidad segura, de continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, del Centro Nacional. Miren el nombre encima, sinvergüenzas que son. Un nombre que llena, es increíble, todo para confundir a la gente, en vez de serlo más simple. La cosa es que, si usted señor que vive en México, que está afuera y quiere invertir en energías renovables en México, no lo va a poder hacer libremente, sino que le han puesto un filtro, el Estado le ha puesto el pie, no solo el pie, sino el dedo adentro, se lo ha puesto bien, y bien adentro se lo ha puesto, para que usted no pueda, si es que ya estaba llevando a cabo un proyecto, directamente quiebre o cierre, y si es que tenía alguna idea alternativa, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez que usted quiera llevar a cabo un proyecto de energía renovable, va a tener que someterse a la decisión de la Secretaría de Energía, a la aprobación. ¿Y qué implica esa aprobación? Que tiene que estar estipulado un inicio y terminación, tiene que estar claro el dato de comercialización, la propaganda, la distribución y la vialidad del producto. Ellos tienen que ver si es viable o no. Los impuestos, los ingresos, es decir, tenés que ser una especie de Nostradamus de lo que va a pasar. Y es más, el que termina decidiendo es esta secretaría si es viable o no. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué esta burocracia que se armó? Porque acá es donde se arma. Y después pasan 10 años y nos olvidamos. Y ahí se constituye esta burocracia estatal. Y esa es la razón por la cual México está como está, Argentina está como está. Países importantes están como están. Venezuela está como está. Por esto, esa es la razón
por las cuales un país se arma, se constituye como hoy en día un ejemplo claro de una estructura regulatoria, burocrática, y que va a terminar en 10 años, la gente no se va a acordar y va a quedar ahí. Después, pero ¿y qué pasó con México? No íbamos a tener energía alternativa ahí, no me acuerdo por qué era. Solamente pocos son los que se van a acordar. Pero claro, el poder de la represión la tiene el Estado y no te va a dejar. Las acusaciones de dónde vienen, y bueno, México, esto es una violación de los derechos internacionales. Además, México tenía ya inversiones con la Unión Europea y también inversiones de Canadá, proyectos. Se considera que se va a ver una pérdida de casi unos 7.000 millones de dólares de inversiones. Unos 7.000 millones de inversiones. Es increíble. Y además de todo esto, lo peor es que va a llegar una lluvia de litigios por todos los derechos que termina rompiendo esta decisión. Principalmente la Ley Nacional de la Industria Eléctrica, donde ya el ex secretario de Hidrocarburos de CENER, el ex secretario de Hidrocarburos de esa Secretaría de Energía, había dicho que esto lo que termina haciendo es justificar, es dejar en claro que el Estado mexicano trabaja para la industria hidrocarburífera y no viceversa. ¿Por qué? Porque esta medida beneficia crisis del petróleo, pandemia, se está aprovechando la pandemia, otra por la cual pueden venir los litigios. Se usa la pandemia como medio, contexto, el miedo, esto de que los estados quieren, les encanta llevarle miedo a la gente. El miedo para tomar este tipo de decisiones, ¿sí? Y permitir crisis petroleras, sobrevivir a las empresas hidrocarburíferas. Algo similar, y estos tipos se retroalimentan. Y ojo que no haya sido contagiado de algún argentino loco que estaba por México o de algún mexicano que estaba por ahí, que trajo la idea loca de Argentina, que el barril del petróleo criollo argentino, tipulado 45, sinvergüenzas, lacras, se merecen lo peor solamente, y no por enojo y dirán qué maldad, no. ¿Sabes por qué se merecen lo peor? Porque ustedes juegan con la vida de gentes que lo único que quieren es vivir. Quieren vivir, quieren estar tranquilos. Y ustedes se llevan encima años de esa gente. Años, las destruyen familia, destruyen valores, ética, moral. Destruyen con todo eso. Y con estas decisiones. Después ustedes quieran cobrar en dólares, sin vergüenzas. A ver si ustedes van a trabajar gratuitos, así como les encanta agradecer cuando alguien les da gratis. Pero a la hora de ustedes trabajar gratuitamente, no. Obvio que no. Van en contra entonces estas decisiones a los mismos acuerdos que ya tenía, los acuerdos de París, ¿sí? De tratar de bajar la producción de la contaminación un 30% para el 2021 y un 35% para el 2024. Esto ya por esta ley no se va a lograr. Y ahí se ve, y acá coincidimos, mejor dicho, con el PRD, que también tengo diferencia. Porque pasa, en México tengo mucha diferencia porque en un día todos están peleados, pero llega una fiesta y todos los políticos están en una fiesta, falta nominar fiesta de la casta política mexicana, donde todos somos iguales, nadie diferente, y todos están felices como que nunca pasó, y todos coinciden cuando hay actos para oprimir a la gente. Todos coinciden. Algunos se enojará como otros solamente por condición o necesidad o porque se lo han pedido que quede mal, pero ellos siempre terminan ganando en su beneficio. Son un monstruo que comen a la gente y a la gente que trabaja. Se los come. Entonces, este diputado Almeida del PRD pone en duda y dice que compromete a energía limpia y limita la inversión extranjera.
actúa entonces contra la soberanía y la economía nacional. ¿Por qué? Porque también va en contra del derecho de tener energías más baratas. Si uno como recurso natural puede generar un recurso de energía más barato, bueno, este no es el caso. Y por último, un hecho bastante gracioso es lo que pasó respecto al ex secretario de Seguridad, García Luna, que lo deben conocer, quien se presentó, ahora se terminó presentando, una acusación, el nieto, el director de la unidad financiera, presentó una demanda en contra de Luna por haber ocultado 50 millones de dólares en paraísos fiscales que incluyen diferentes países, ¿sí? Y todos se creen que provinieron de soborno del crimen organizado. Felicidades, muy bien. La gente aplaudiendo. Gracias, AMLO. Cuarta transformación. Ojo. Y acá donde la gente se olvida. Este personaje, García Luna, detenido en diciembre en Dallas, Texas, sí. Fue detenido en Estados Unidos. No en México. Fue detenido en Estados Unidos por fiscal de Nueva York, por cooperar y aceptar sobornos de carteles. 10 de diciembre. Y recuerden, el 24 de diciembre, recién, sinvergüenzas de Nieto, termina anunciando una demanda. O sea, Estados Unidos tiene que dar el pie principal para que todos salten y digan, oh, miren. Y lo aplauden, y lo aplauden. Y sí, viva México, viva la cuarta transformación, viva AMLO. Pero no, quien terminó tomando la primera medida fue Estados Unidos. Ellos lo han detenido. Y recién ahí, como toma una detención así, es una noticia que da vueltas por el mundo, tienen que salir a justificar de por qué ellos no hicieron nada. ¿Por qué ellos no han hecho nada? Ha sido detenido en Estados Unidos. No ha sido detenido en México. Un ex ministro de Calderón de 6 años. Perdón, ex secretario. Ahí es donde se ve. Lo que ha pasado ahora es un ejemplo de inoperancia. Es increíble. Y que no acaban en México. Aún no terminan. Pues si aten todo lo que uno viene, los temas que se vienen comentando, átenlo y van a ver cómo la casta política que vive ahí en México se retroalimenta entre ellos y se retroalimentan a costa de la sangre y de los valores de la población mexicana. Vamos a pasar a hablar de El Salvador. ¿Por qué vamos a hablar de El Salvador? Porque hay un hecho bastante interesante que pasó respecto a cómo el mundo se vio aterrorizado por cómo los maras estaban siendo tratados. La población nuevamente hacinada de presos. Un tema que no solo acá, sino en todo el país. Recordemos que el presidente Bukele, quien asumió el 1 de junio del 2019, es un personaje político interesante, joven, se lo acusa de ser populista, sin embargo hay que ver todavía, hay que dejar que crezca, a ver qué pasa, si bien ha tenido algunas diferencias todavía con él. Ganó la primera vez que un partido gana, con su partido de Gran Alianza gana, Gran Alianza Unidad Nacional, primera vez que derrota a una hegemonía del gobierno que se dice conservador, cosa que para mí no es de Arena, y de los guerrilleros del FMLN. 30 años de gobierno terminan siendo derrotados por Bukele. Por eso hubo un cimbronazo en la región. Bukele salió a primera plana cuando, si mal no recuerdo, en febrero de 2020, lo hablamos, se produjo una intervención en la Asamblea Legislativa con militares
a modo de mostrar el peso político y la autoridad política que él tenía como presidente, ya que aún, si bien fue elegido presidente, aún estaba debilitado. Ahora pareciera que no. El Congreso no quería aprobarle a aquel momento un crédito de 100 millones de euros del Banco Central de Integración Económica. ¿Cuál era el objetivo? Comprar armamento, equipo, barcos, todo para hacer lucha con los grupos criminales. Recordemos que es un país de casi 7 millones de habitantes, no más que eso. Y cuyo país, el 60.000 personas pues, aproximadamente son criminales. Dedicados a pandilleros, perdón. Bueno, pandilleros son criminales. Le guste a quien no le guste, pandilleros son criminales. Excepto que el pandillero quiera dejar de ser pandillero e insertarse a la vida pública. Una intervención la cual se terminó aprobando. ¿Qué pasó? Este es Bukele, ¿sí? Para luchar contra el crimen organizado. Mara Salvatrucha, recordemos la región de Mara Salvatrucha, Mara 18, calle 18, barrio 13. ¿Sí? Todos estos grupos, si bien tuvo una rebaja a partir del 2012, se reconsidera que esta baja de la criminalidad fue por una tregua que el gobierno en su momento ha realizado con estos grupos. Desde que está Bukele hay otra caída más en el crimen que él se está considerando como el responsable de sus medidas que está tomando, que es una medida más en teoría, porque todavía no está en los hechos, no hay datos certeros, pero en teoría está teniendo éxito su medida de mano dura contra estos criminales. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió en el mundo? Y que en este punto yo estoy en desacuerdo con esta medida. Directamente puso en todos juntos a los maras, no discriminó los niveles los niveles de actos delictivos realizados por esta gente y los metió todos juntos en un solo sector. Un solo sector. Y esta fue la crítica. ¿Es necesario hacer eso? ¿Fue necesario o no? Pues tranquilamente hay sectores que se pueden salvar. Pero bueno, ahí es donde se critica. Criticamos a los políticos que no están preparados y no tienen una posición clara en lo político económico. No entienden cómo las decisiones políticas económicas afectan la vida de las personas y sus decisiones. Y estas personas que a veces tienen hechos delictivos más básicos, más leves, a veces pueden cambiar su rumbo. Después, respecto a los hechos delictivos graves, ahí mi punto de vista es totalmente diferente, porque con esa gente no se la puede cambiar. Y me entenderá lo que digo. Esto es un tema que fue bastante importante y se dio a hablar y es interesante hablarlo. Esta semana, algo positivo para El Salvador. ¿Positivo en qué sentido? Bueno, el Fondo Monetario Internacional decidió aprobar casi unos 400 millones de dólares para fortalecer los sectores más bajos afectados por el coronavirus. Ahora hay que ver cómo esto, si es que esto termina beneficiando o no a El Salvador para poder sacar a esa gente. Mi conclusión es, si el préstamo es bueno, si el préstamo es bueno para gastarlo, no. Pero si es bueno, si el préstamo es bueno para poder tomar medidas que lleven a que los ciudadanos puedan producir, bienvenidos sean. Pero en este caso, si es que solamente para dar, otorgar y que sea por un momento, no va a solucionar nada porque hay un problema de fondo. Y solamente estamos hablando de 7 millones de personas. Por último, hablar de Venezuela, la fallada operación Gedeón que se llevó a cabo por sectores opositores a Venezuela. Si en Venezuela, la dictadura venezolana acusó de Estados Unidos de ser la idea de la intervención, la incursión militar, se validó que no, que fueron sectores que entre ciudadanos venezolanos que vivían en Estados Unidos, en Colombia, decidieron financiar a militares, ex militares, para que traten de intervenir en Venezuela,
apoyados por militares, no militares, sino mercenarios americanos, que no fueron tampoco muchos, sino solamente 2. La idea era llegar por mar, tranquilos. Sin embargo, pareciera que o se discurrió la voz, o tienen, que seguro deben tener una seguridad avanzada, como es una dictadura y financiada por Rusia, tienen tecnología rusa, deben haberlos descubiertos y ahí lo agarraron. No voy a dar más en detalles porque no quiero inundar estos temas. Ya saben mi postura. Sí, a mí me pareció que estas... lástima que lo han agarrado. Y no sé quién habrá sido o cómo lo habrán descubierto. Pero sepan algo. Estas lacras de dictadura venezolana se merecen lo peor. Y si hubieran tenido éxito, bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Ahora, también podemos pensar lo contrario. Quizás haya habido una ayuda de Estados Unidos. Quizás ahora que los 2 americanos están ahí secuestrados, ahora quizás Estados Unidos pueda encontrar una razón en la cual basarse para poder iniciar un acto militar, una campaña, que a la cual tampoco estaría nada mal, porque lo que se merece toda esa cúpula, que al final se la quieran negociar para que caminen por la gente después de haber hecho tanto daño. Esa gente ha matado a millones de personas, a millones de familias. Ahí es cuando hablamos de cómo las decisiones de estos inútiles afectan la vida de la gente. Cuando te dicen cuando te dicen que el ciudadano tiene que, él hace su vida. No, es mentira. Porque se necesita un contexto. Si en el contexto no me dejas expresarme lo que yo quiero hacer, mi libertad, si no me dejas hacer mi emprendimiento, trabajar de lo que yo quiero, tengo que sobrevivir y hacer cosas malas o mandarme a mudar yendo a otros países, tomando decisiones erróneas. Todo eso es responsabilidad de ustedes, lacras de gente. Y esa ni siquiera son políticos, son una dictadura horrible, horrenda. Y por lo tanto se merecen lo peor. Esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Les agradezco y nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias.